o hacia la izquierda. ¿Bien? Son ejes de movimiento, no son planos de sección. ¿Bien? Bueno, esto ya lo que vimos, planos de sección, cómo se dividen las partes del cuerpo, ejes, antero-posterior, longitudinal y transversal, dirige adelante hacia atrás, es perpendicular al plano frontal. Esto, con respecto a esto, por ejemplo, el antero-posterior dice que se dirige de adelante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. O sea que el plano frontal sería este y el eje antero-posterior lo atravesaría. En el transversal, el eje que atraviesa el plano de sección transversal sería el eje longitudinal, porque iría perpendicularmente al plano. ¿Se entendió eso? Acá está igual, está bien delimitado acá. Y en el sagital, el eje perpendicular que corta el plano de sección sería este, el transversal. ¿Bien? Con esta diapositiva no se pueden equivocar, así que si tienen alguna duda, estudienlo de acá. Pero ahora vamos a desarrollarlo un poquito más para que se pueda entender a qué voy con todos estos conceptos. Bueno, eje vertical, que va de arriba a abajo, dibuja los movimientos que se van a realizar con este eje, van a ser el plano transversal. ¿Bien? Realizan movimientos de rotación. ¿Se acuerdan que les dije que les coloqué un tornillo de arriba a abajo? No pueden moverse a los costados, ni hacia adelante ni hacia atrás, pero sí pueden moverse dentro de ese eje. Por lo tanto, sería una rotación. ¿Ven? Eje transversal, que va de lado a lado. Los mismos permiten movimientos dentro del plano sagital. ¿Ven? Y esto me permite movimientos de flexo-extensión. ¿Bien? Este es el eje transversal, el plano transversal, el eje transversal, el plano sagital, y ahí a mí lo que me permitiría hacer movimientos de flexión-extensión, o sea, poder ir hacia adelante o hacia atrás, agachando o flexionando, extendiendo, por ejemplo, la pierna o, por ejemplo, el miembro superior. Y el último, el eje sagital, que va de adelante hacia atrás, acá, desde el ombligo hacia la espalda, por poner un ejemplo, va a permitir movimientos dentro del plano frontal. ¿Bien? Y eso me permite hacer movimientos de flexión lateral, abducción y aducción. Ahora vamos a ver a qué se refiere con esto. Vamos a ver, el eje sagital es lo mismo que la mitad posterior, así más de la definición. ¿Cómo? El eje sagital también es llamado antero-posterior, para no perderme. El eje, tenelo con los nombres con los que lleva, ¿sabes? Eje longitudinal, el vertical, perdón, vertical. Lo ponemos, el eje vertical o longitudinal. ¿Bien? Porque no lo confundas con planos, porque si lo... No, está bien, pero... Listo. Plano transversal, bueno, esto ya lo habíamos visto. Plano frontal, divide en cuerpo anterior y posterior. El eje que se expresa es el latero-lateral más el longitudinal, es lo mismo. Plano transversal, divide el cuerpo en mitad superior y otra inferior. Eje latero-lateral o antero-posterior. Nada. Bueno. Ahora vamos a ver con más detalle esto. Terminología. El tema del día de mañana van a ser enfermeros, chicos. Van a tener que comenzar a hablar de determinada manera. Yo desde aquí en más, bueno, hasta ahora les empecé a hablar de espalda, pecho, por debajo, por encima, pero en la actividad profesional ustedes tienen que empezar a manejarse con terminología propia de la enfermería profesional. ¿Bien? Y estos términos ustedes tienen que conocerlos. ¿Bien? Profundo, superior, inferior, medial, lateral. ¿Bien? Profundo, cuando se dice más alejado de la superficie. ¿Bien? Digamos, son intuitivos porque dentro de todo ustedes los manejan, en algún momento los manejaron. O para explicar ciertas cosas en las noticias, a veces ellos utilizan también terminología
determinada para poder comunicarse a la mayoría o general de la gente. Superior, que está más próximo a la cabeza, por arriba de, inferior por debajo. Medial, significa más próximo al plano medio. Lateral, alejado del plano medio. Superficial, obviamente más superficie, valga la redundancia. Proximal, van a ver mucho esta palabra proximal y distal, cuando se refieren a estructuras que están más cerca o más alejados del tronco. Y por último, posterior y anterior. Van a ver que posterior, ahora se va a decir, antes se decía detrás, ahora se dice posterior, y por delante se dice anterior. ¿Vean? Obviamente yo no voy a exigir que ustedes hablen de esa manera, pero para el día a día ustedes van a tener que relacionarse con profesionales, con el hematólogo, con el médico, con el residente, con el kinesiólogo, con quien sea, con su superior. Van a tener que hablar de manera formal. ¿Bien? No va a decir esto se encuentra por debajo de, cerquita de, al costadito de, no. Profundo, superior, inferior, medial, proximal, distal, posterior, anterior. También se le llama dorsal o también se le llama ventral. ¿Bien? Espérenme que está ingresando. Sí. Aparecí, estoy prendiendo la compu, igualmente tranqui. Yo ahora me uno a los no me vuelven a cortar la luz. Ahora en un rato yo me conecto de nuevo. Sí, no, tranquiliza que ya estoy dando la clase y lo que sí, los que están ingresando no los puedo, tengo que salir de la pantalla completa y admitirlos. Sí, es que... Sí. Traten de estar a tiempo, igual hoy imposible, chicos. Les pido muchas disculpas. Bueno. Dale, yo sigo por acá. Bueno. Dale, muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, ¿se entendió por ahora hasta acá? Sí, profe, muy bien. Sí, profe, muy bien. Seguimos con terminología entonces. Terminología. En el caso de ustedes antes que nada como enfermeros, van a tener que saber hablar obviamente de nuevo con lenguaje formal, van a tener que empezar a hablar de las partes del cuerpo con diferentes maneras. A mí me dice, me pica la parte de la mano del dedo gordo. No, se dice, me pica en la zona de la parte de la palma de la mano. Siento una comezón en la parte de la palma de la mano. ¿Bien? En el caso de la mano, obviamente palma, y del otro lado, en la parte posterior, se le dice dorso. ¿Bien? Cara dorsal, cara palmar. Ustedes cuando empiecen a describir arterias y venas van a tener que mencionar las mismas. Por ejemplo, la arteria cubital se encuentra en el dorso de la mano, se encuentra en la palma de la mano. ¿Bien? Lo mismo en el miembro inferior. ¿Bien? El miembro inferior se divide en muslo, pierna y pie. En este caso hablamos de pie. ¿Bien? En un oral yo voy a, si es que hay posibilidad de orales, yo cuando ustedes describan miembro inferior, tienen que mencionarse, bueno, a nivel de muslo y describen estructuras. A nivel de pierna, describen estructuras. A nivel de pie, ¿qué parte? ¿Dorso o planta? ¿Vean? Vamos comenzando con esta terminología porque es importante que ustedes lo sepan manejar y dejemos la vieja manera de referirse a los pies y a las manos. Bueno, seguimos con los huesos, ¿vean? Que es, digamos, el esqueleto, digamos, la columna vertebral, la parte basal de esta materia que a nosotros nos va a permitir
generar una estructura, ponerle arterias, ponerle músculos, ponerle ligamentos, definir aparatos y describir el cuerpo humano en sí. Los huesos, dependiendo de los libros, ¿no? En este caso, en las diapositivas, como acá ven, los huesos son 206. Pueden variar un poquito más en los libros, y se dividen en largos, cortos y planos. Esta división se hace justamente de acuerdo a la función, de acuerdo a las características, de acuerdo también a los planos en los cuales se desarrollan estos huesos. Ahí traemos a colación el tema de los planos que les expliqué al principio, pero vamos a verlos separados por cada uno y a nivel bastante general, porque cuando veamos miembro superior e inferior, los van a ver con más detalle. Bien, los huesos largos, lo que ustedes pueden mencionar puede ser el húmero, el del brazo, o del antebrazo, que es el radio o el cúbito. Se caracterizan por tener un cuerpo, o también llamado una diáfisis, ¿bien? Y tienen extremos, que se les llama epífisis. El cuerpo es la diáfisis y los extremos son las epífisis, ¿bien? Tenemos huesos cortos, que están caracterizados por tener 3 ejes iguales, o sea, el anteroposterior, el longitudinal y el vertical, están en la misma, dentro de la misma medición, y se caracterizan esos huesos por ser del carpo o del tarso. En este caso, del carpo se habla de la muñeca y del tarso se refiere al pie. ¿Bien? Son pequeños huesitos que ahora lo vamos a ver. Y los huesos planos, que son de espesor reducido, predomina la longitud sobre el ancho, y estos tienen la función, digamos, más que nada de proteger estructuras. ¿Bien? Ejemplos de ellos mismos son la cavidad nasal, la órbita o la pelvis. ¿Bien? En la órbita, los huesos de la órbita, por ejemplo, van a proteger, obviamente, el ojo. En la pelvis van a proteger órganos reproductivos, órganos del sistema digestivo, órganos del sistema urinario. ¿Bien? En la cavidad nasal, obviamente, ustedes ya habrán conocido el famoso tabique de la nariz, que digamos ese es un hueso cartilaginoso, pero tiene un componente óseo que va a proteger las estructuras para que ustedes puedan tranquilamente respirar. Bien, esa sería más o menos la función, en este caso, de los huesos planos. Huesos largos van a generar movimiento, grandes movimientos. Los huesos cortos, adelantándoles un poquito la cosa, van a soportar grandes presiones. Bueno, huesos cortos, como les había dicho, soportan presiones, tiene estructura cuboidal. Acá pueden ver en el carpo la disposición de los mismos. Estos pequeños huesitos de colores son los huesos del carpo, los huesos del miembro superior. Estos a ustedes les permite, si ustedes se caen, soportar presiones frente a la caída. No predomina ninguna dimensión, porque los 3 ejes tienen el mismo tamaño. Como les dije, absorben y transmiten fuerzas. Gracias a estos huesos ustedes pueden mover objetos, y tienen movimientos de baja amplitud. ¿Bien? Debido a que aquí entre hueso y hueso hay un montón de ligamentos que aseguran esta unidad, los mismos obviamente están delimitados de movimiento, pero ganás, digamos, en fuerza, ganás en presión, ganás en transmisión de movimiento. ¿Bien? Los 3 ejes son iguales, porque prácticamente son cuadrados, y los ejes son prácticamente iguales. ¿Bien? Esas son características de huesos cortos, huesos del carpo, y acá no se menciona, pero están los huesos del tarso, que son del pie. ¿Bien? Si tienen alguna duda, me paran un poquito y les explico con más detalle. Huesos largos, como les había mencionado, estos son huesos que permiten movimiento. Como les dije, tienen extremos, epífisis, 2 epífisis, que son los extremos, una diáfisis, que es el cuerpo, ¿bien? Y predomina la longitud, el eje longitudinal. ¿Bien? Este es un hueso fémur, ¿bien? El que tienen en el muslo. Vean cómo predomina el eje longitudinal, y ustedes, por ejemplo, con este eje, lo que pueden hacer es rotación interna e externa. Bien, pueden mover el muslo
con el pie mirando hacia afuera o mirando hacia adentro. ¿Vean? Ese es uno de los movimientos que puede hacer el hueso largo. Tiene forma tubular, o sea que eso le implica que tenga menos peso. Está conformado por hueso compacto, esponjoso y cavidad medular. A ver, hueso compacto se refiere a lo externo del hueso, la parte dura del hueso. Ustedes, no sé si alguna vez alguno de ustedes o estudió antes de venir a la clase, vio el gráfico de un hueso largo cortado en sección. Para ver que en la parte más externa del hueso, la misma está conformado por una capa gruesa que es dura, que obviamente a mí no me permite romper el hueso. Esa es la parte del hueso compacto. Luego en la parte más interna del hueso se encuentra, digamos, como especie de celdillas o espacios pequeños conformados por pequeñas partecitas del hueso que tienen aire, digamos. Eso se llama hueso esponjoso. A ver si tengo un gráfico acá. Esponjoso, y la cavidad medular, que justamente ¿cómo podría decirlo? Digamos, es el centro, el centro biológico del hueso. Gracias a la cavidad medular, gracias a la médula del hueso, ustedes pueden tener crecimiento de células sanguíneas, crecimiento de células óseas, crecimiento de células cartilaginosas. ¿Se entiende? El hueso en sí no es que ustedes nacen con un solo hueso y no tienen nada. Obviamente, ustedes nacen con huesos pequeños. Los mismos se van soldando, se van creciendo, van agrandándose en tamaño, y obviamente esto lo permite la cavidad medular. ¿Vean? Están implicados en la locomoción. La locomoción habla del movimiento. Gracias a los huesos largos ustedes pueden caminar, pueden hacer cosas, pueden movilizarse, alcanzar objetos. Conforman las palancas óseas, lo que les hablaba de flexoextensión, o poder levantar el pie, y predomina la longitud sobre sus dimensiones. ¿Vean? Como les dije, el eje longitudinal es el que predomina. ¿Vean? Esto es pregunta de parcial, ¿eh? Ustedes sabrán un montón de anatomía, pero si ustedes no me saben estas generalidades, que es la primera clase, ustedes no aprueban. Bueno. Huesos planos. Característica de huesos planos. Tiene un espesor reducido, tiene predominio de la longitud sobre el ancho, o sea, predomina más la longitud, o sea, la altura y el espesor sobre el ancho. ¿Ven? Como les dije, tenía una función protectora o de refuerzo, o sea, estos huesos prácticamente protegen cavidades. Este hueso es una escápula. Este es el hueso que se encuentra a nivel de los hombros. ¿Bien? Este hueso a mí me permite dar lugar a inserciones de músculos, por ejemplo, los pectorales. Sí, para los pectorales, por ejemplo, este es uno de ellos. Y también permite, acá se articularía el fémur, el hueso húmero, para poder realizar movimientos. ¿Vean? Forma y delimita cavidades. A ver si tengo otro. Bueno, otro hueso que además también es de hueso plano, por ejemplo, es el coxal. El hueso coxal corresponde a nivel de las caderas, a nivel de la cintura de los miembros inferiores. ¿Vean? Los huesos coxales son dos, delimita cavidades, y obviamente ahí protege, como verán más adelante, sistema urinario, sistema reproductor, sistema digestivo. ¿Vean? Justamente como su nombre lo dice, protectora, de refuerzo. Y predomina la longitud sobre el ancho. Ejemplo escápula, ejemplo coxales. Huesos irregulares. También se los llama mixtos. ¿Por qué se les dice así? Si bien acá dice que son no clasificables, van a ver que en otros libros menciona que estos huesos irregulares o mixtos tienen características compartidas con otros huesos. Bien, por ejemplo, esto que ven acá es una vértebra. Bien,
La vértebra es lo que conforma de ustedes el tronco vertebral, la columna vertebral de ustedes, lo que se encuentra en la espalda, a nivel de la línea media. Obviamente la vértebra no es una entidad única, sino que está conformado por un montón de vértebras, y este es uno de los componentes de la misma. Estas vértebras tienen capacidad, primero, para hacer palancas, o sea, ustedes pueden moverse a los costados o pueden realizar movimientos, por ejemplo, cuando elongan, para rotar hacia la derecha o hacia la izquierda, pueden soportar presiones. Obviamente ustedes se encuentran erguidos caminando y soportan el peso de todo su cuerpo, de la panza, del tórax, en las vértebras, en la cabeza también. Y también cumplen función de protección. Imagínense que en este espacio pasa la médula espinal. Así que imagínense que este hueso irregular, parecería que le decís que es hueso largo, también te equivocaste, pero que también tiene características de hueso plano. Si decís que es solo hueso plano, también te equivocás porque realiza movimientos. Por lo tanto, este es un ejemplo de hueso irregular, la vértebra. Y es bastante importante también conocerla porque gracias a ella ustedes van a poder estudiar sistema respiratorio, van a poder estudiar raquis, las curvaturas de la raquis, van a poder estudiar formación de plexos braquiales. Otro ejemplo de hueso irregular sería, por ejemplo, este. Este, les presento, chicos, es el hueso temporal. ¿Ven? Aquí se encontraría el orificio auditivo. Esta sería parte de la conformación cigomática. Aquí se relacionaría con el hueso parietal, occipital, frontal, por poner un ejemplo. Lo mismo también con este. Es un hueso bastante ancho que cumple funciones de protección, porque protege ¿a quién? Al cerebro. Cumple funciones de palanca también, porque en esta zona también se articula, lo que es la mandíbula. ¿Ven? Hay una función de palanca ahí. ¿Ven? Por lo tanto, tiene ya dos funciones que, digamos, no son compatibles o clasificables dentro de lo que ustedes conocen de hueso largo, corto y plano. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? No, perfecto. Buenísimo. No. Huesos neumáticos. Es otro tipo de huesos también. Y la característica de estos huesos es que tienen cavidades que permiten la entrada de aire. ¿Vean? Las cavidades que tienen aire se los llama celdas, con cavidades pequeñas, o senos con cavidades grandes. Los que se conocen, por ejemplo, esto es un hueso de la nariz, por ejemplo. Y en los huesos de la nariz ustedes van a ver que hay pequeños agujeritos que permiten la entrada de aire para por ejemplo, para la entrada de aire y el calentamiento del mismo, para que ustedes cuando no respiren aire frío, por ejemplo, sino que el mismo calor del cuerpo humano permite calentar el aire y no afectar las estructuras internas de ustedes. Y los senos, que sería otra cavidad neumática, se encontrarían, por ejemplo, ustedes tienen senos frontales, senos a nivel de las mejillas, ¿vean? Y esto lo que permite a ustedes también es reducir el peso del cráneo, porque justamente el cuerpo, una característica que tiene es economizar todo lo que sea posible. Obviamente, si esto fuera totalmente compacto, su cabeza pesaría más de lo que debiera serlo. A veces estas estructuras también están recubiertas por mucosa, y acá lo que ven, por ejemplo, es una entrada de un bicho, por ejemplo, de una sinusitis. Miren, a veces esas cavidades se llenan de líquido, a veces se llenan de líquido cuando ustedes tienen gripe, cuando ustedes se resfrían, y van a ver que afecta la fonación, porque cuando ustedes están resfriados, la voz de ustedes cambia. Tienen una voz más nasal. No sé si les habrá sucedido. Me imagino que sí, y más con el COVID ahora también. Y todas estas estructuras a ustedes les permiten calentar el aire, permitir la fonación y demás. ¿Vean? Lo van a estudiar cuando agarremos neuroanatomía. Y seguimos con los huesos sesamoideos. Estos huesitos se le dice sesamoideos porque cuando se los estudió decían que tenían una forma de la semilla de sésamo.
nada. Son huesos que están anexos a un tendón o un ligamento, son inconstantes, a veces se pueden encontrar aquí, a veces pueden estar acá, ¿vean? No tienen mucha relevancia anatómica, pero es importante que lo sepan. ¿Vean? Los huesos sesamoideos pueden estar como no estar en cada uno de ustedes. ¿Vean? Seguimos con articulaciones. Bueno, de chicos, ¿de huesos se entendió? ¿Alguna duda de huesos? Sí, creo que fue bien. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Sí. Seguimos con articulaciones. Las articulaciones es lo que a usted le va a permitir hacer movimiento. ¿Ven? Son conexiones interóseas, se ubican entre dos o más huesos, pueden dividirse en simple o complejo articular. Simple cuando participan dos huesos, complejo articular cuando utilizan más de dos huesos. ¿Vean? Definición de inicio. Simple, dos huesos; complejo articular cuando intervienen más de dos huesos. O también se le llama articulación compuesta, para obedecer lo que dice simple o compuesta. La clasificación en sí se lo divide estructural, funcional o de continuidad, que eso lo van a ver en el libro del PRO. Yo el PRO no lo utilizo, yo utilizo más los Latarjet. Nada, ahora lo vamos a explicar qué es cada una. Según continuidad, lo que dice el PRO, dice las articulaciones también se clasifican según el tipo y disposición del tejido que se interponen entre las superficies articulares. Estos tejidos interóseos pueden ser continuos, en este caso las articulaciones se denominan sinartrosis. Un ejemplo de articulación sin artrosis es lo que se establece, por ejemplo, entre los huesos de la cabeza. Ustedes van a ver que entre hueso temporal y hueso parietal hay una continuidad. ¿Bien? La misma no realiza palanca, pero sí hay un contacto. Y hay un movimiento en sí, lo que permite hacer una especie de movimiento reducido, pero movimiento al fin. Pero entre hueso y hueso hay estructuras. Hay una estructura, hay algo que se interpone entre ellas y por eso se lo llama sinartrosis. ¿Bien? Y pueden ser también discontinuos. Esos son los continuos. Los discontinuos pueden presentar una cavidad articular con líquido sinovial, en este caso se denominan diartrosis. Bueno, diartrosis, ya tengan en cuenta que son son articulaciones que tienen gran movimiento. Sinartrosis son estructuras que no tienen movimiento o tienen casi nada de movimiento. Ahora lo vamos a ver. Acá tiene ejemplo de lo que les había mencionado, vean que no agarré bien las diapositivas, que tuve que retroceder. Este es un ejemplo de sinartrosis. Todos estos que ustedes ven son pequeñas articulaciones, ¿vean? Que se van dando en todos los cráneos de ustedes. ¿Vean? Y esta es una articulación de rodilla que tiene un líquido, una cápsula sinovial, que va a ser, como decía, una articulación discontinua. Va a ser una diartrosis. En cambio, esta va a ser una sinartrosis. ¿Vean? Estas realizan nada de movimiento, o poco movimiento, casi nada de movimiento, y estos realizan amplios movimientos. Esta es la articulación de la rodilla. Entonces, gracias a la articulación de la rodilla, ustedes pueden flexionar y hacer extensión de la pierna. Bueno, según estructura. Ya vimos la clasificación del PRO, ahora vamos con la clasificación según estructura. La del PRO ya está, estructura. Se clasifican de acuerdo al tejido conectivo principal que compone la articulación. Ser fibrosas, que tienen tejido fibroso interpuesto; cartilaginosas, con cartílago; óseas, tejido óseo; y sinoviales, con una cavidad interpuesta con líquido sinovial. Sinovial ya vimos, es esta. Gran movimiento. Hay otros tipos de articulaciones que vamos a ver acá. Fibrosas, unidas por tejido fibroso, desarrolladas a partir de tejido fibroso, unidos por tejido fibroso de fibras cortas,
las suturas, lo que le mencioné acá, estas son suturas. Estas son las fibrosas. Sindesmosis, desarrolladas a partir de un tejido cartilaginoso o unido de fibras de mayor longitud, por ejemplo la membrana interósea, que es un ligamento. Este ejemplo es una sindesmosis, articulación entre el acromion y la apófisis coracoides de la escápula. Hay un ligamento que los une, el coracoacromial. Esto es una articulación sindesmosis. ¿Ven? Son ligamentos. Ya vimos, esta es la fibrosa que le había dicho, fibras cortas, las suturas. Estas son el ejemplo de suturas. Este es lo que vimos, el hueso magnificado. Este es un corte, digamos, coronal, de ejemplo del temporal con el parietal, que ven que hay una pequeña continuidad, pero hay fibras acá adentro. Este es hueso de la nariz, también tiene fibras adentro. Y la esquindelesis, por ejemplo, este es el hueso de la nariz, por ejemplo. Este es lo que conforma parte del tabique nasal. ¿Ven? La línea media del tabique nasal. Esos serían articulaciones fibrosas. Pues, sindesmosis, que ya les había mencionado. Más ejemplos de suturas. Estas otras sindesmosis. Sí, este es otro ejemplo de sindesmosis. Hueso cúbito, hueso radio. No solo se articulan acá y acá, sino que también se articulan a través de una membrana interósea. Esta es una sindesmosis. ¿Vean? Sutura, de nuevo. Seguimos con cartilaginosa. ¿Se entendió lo de suturas y sindesmosis? Articulaciones fibrosas. Bueno. Profesor, yo tengo una consulta. Sí. Usted dijo que en las suturas del cráneo tienen mínimo movimiento y yo creo que están como soldadas, no entiendo cuál es el mínimo movimiento que tienen. La cosa es así. Hay articulaciones que en lo que ustedes pueden realizar grandes movimientos, por ejemplo, el movimiento de flexoextensión. Luego hay otros movimientos que me permiten hacer desplazarme de muy corta manera, por ejemplo, el hueso del carpo, que soporta presiones, o el hueso de las vértebras. Y en caso de las suturas, uno diría, bueno, pero ¿para qué están si no realizan casi nada de movimiento? Pónganlo de esta manera. Y a mí me lo explicaron con un ejemplo de un futbolista. Ustedes necesitan que primero su cerebro o su cráneo tenga estas suturas, debido a que ustedes a lo largo de la vida van a sufrir golpes, van a sufrir agitación, golpes, accidentes, o jugar a la pelota. Y obviamente, si esto fuera compacto, todo compacto, al chocarse contra una estructura, el hueso retumbaría por todo el cerebro. En cambio, lo que hace estas suturas es absorber ese golpe. ¿Bien? De esa manera ustedes, digamos, como que esa sutura como que se aprisionan un poco, pero luego vuelven a su estado normal. ¿Bien? Esa sería la función de la sutura. No realizaría un movimiento, pero lo soportaría el movimiento. ¿Bien? Realiza un movimiento. ¿Se entendió? Un movimiento pasivo sería. ¿Se puede entender eso? Es como que absorbe todo lo que es soldada. Es lo que es el golpe, ¿no? Por así decirlo, el impacto. Elongación, no sé cómo decirlo. Claro, es como una especie de amortiguador que tenés frente a los estímulos externos. ¿Bien? Alguien estaba hablando ahí, que no sé si tenían una pregunta más ahí. ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, articulaciones cartilaginosas. Estas carecen de cavidad sinovial. Son superficies. Perdón que la consulte. Sí. En lo que eran suturas, yo había visto que también había planas y todo eso. Todo lo que son suturas tiene que ser, son los huesos de la cartera. Es el ejemplo que más se toma. Planas, escamosa.
Claro, sí, porque hay diferentes tipos de suturas. Dentada, escamosa, redondeada, no sé cómo, no me acuerdo muy bien en este momento, pero sí, nada, está todo dentro de suturas. Nada, yo mucho no voy a ahondar en eso, sí que... Todas las suturas entonces son las que están en los huesos de la cabeza, generalmente, ya que son mínimas. Lo más predominante, si hay en otra zona del cuerpo, lo tengo que averiguar, pero generalmente si yo te pregunto sutura estoy apuntando a la cabeza casi siempre, en el 89% es ahí, así que tenerlo por ahí. Si hay otra más, te digo, no lo sé. Bueno. También tenemos fusión de huesos, por ejemplo, en el coxis. ¿Cómo? También tenemos atadura de huesos o uniones de huesos en el coxis, suturas en el coxis, por ejemplo. Eso sería, creo que esa es una anfiartrosis. Ahora lo vemos, porque sí, esa creo que es otro tipo de articulación, pero también habría que clasificarlo de acuerdo a eso. Pero bueno, eso lo voy a consultar bien con Alicia, o si aparece acá en la diapositiva, lo sacamos las dudas. Bueno, ahí vamos. Cartilaginosas, vamos con articulación cartilaginosa. Estas carecen de calidad sinovial, sus superficies articulares están recubiertas por cartílago, valga la redundancia, tienen un tejido intermedio, que es una lámina de cartílago, pueden diferenciarse en sincondrosis, que carecen de movimiento, por ejemplo la articulación condrocostal. La articulación condrocostal sería esta. ¿Bien? Esto es para que vean, para que vean cómo se utiliza el lenguaje formal dentro de anatomía. Visión de tórax vista anterior, en el cual se observa escápula con clavícula, en la línea media se observa el esternón articulado con una articulación del tipo de sincondrosis entre costillas del 1 a la 10, 11 y 12 flotantes, con columna vertebral en la línea media conformado por vértebras dorsales. ¿Bien? De esa manera ustedes tienen que describir una estructura, un gráfico que ustedes lo presentan. ¿Bien? La sincondrosis, como les había dicho, se articula entre cartílago costal y la costilla. ¿Bien? Este es sincondrosis, 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 sincondrosis. Carecen de movimiento. ¿Bien? Y almohadilla de cartílago, que es una sínfisis, existe movimiento limitado. Ejemplo, bueno, acá está. La articulación del pubis es una circunarticulación cartilaginosa, no es fibrosa. Es lo que establece en el sínfisis del pubis. Y las articulaciones intervertebrales. ¿Bien? Y ambos presentan ligamentos periféricos. Los ligamentos, por ponerlo de alguna manera, son, digamos, cintas. Son cintas que ustedes ponen para poder asegurar cosas. Nada más. Si ustedes quieren, por ejemplo, un elemento del esternón, por ejemplo, quieren asegurar esta parte con esta parte, ven que acá hay una subdivisión. Ustedes pueden poner algo acá para poder asegurarlo, que puede ser un músculo, pero también la especialidad para poder asegurar eso son los ligamentos. Por lo tanto, va a haber un ligamento que vaya de aquí hasta acá. ¿Ven? Aseguran estructuras. ¿Ven? Aquí también hay ligamentos. Aquí también hay ligamentos. Como serían estructuras que ayudan a la articulación a que sea más estática y no se vaya para lugares que no corresponden. ¿Ven? También lo vamos a ver, pero con más detalle cuando veamos miembro superior, por ejemplo. Sínfisis del pubis. ¿Alguna pregunta por ahí? No, profesor, conmigo. Bueno, he escuchado ruido. Bueno, nada. Visión anterior de cavidad pelviana. Se observa coxales, derecho e izquierdo. Se observa en la línea media el hueso sacro con sus 4 a 5 vértebras soldadas. ¿Bien?
En la línea media o la articulación de la sínfisis del pubis, se observa también la cavidad para la articulación del fémur, en la cavidad de la cabeza del fémur. Y acá puede ver ejemplos de sínfisis pubis, articulación cartilaginosa, sínfisis del pubis. Esta articulación es importante en el tema de la mujer porque esta articulación está sometida a hormonas, lo que permite la apertura del canal de parto para que pueda pasar en este espacio el bebé, ¿bien?, durante el trabajo de parto. La misma también, digamos como les dije, que se puede ensanchar o acortar, ¿bien? Y obviamente tiene una configuración determinada, sea tanto en el hombre como en la mujer. Van a ver que las caderas de las mujeres son diferentes a de los hombres y de acuerdo a la pelvimetría, o sea, a las dimensiones de la misma. Otro ejemplo de articulación cartilaginosa es el disco intervertebral. Como les había dicho, esta es una vértebra. La vértebra es un hueso irregular, un hueso mixto, que tiene varias, en este caso es un hueso que cumple las 3 funciones de los huesos, largos, cortos y planos. En este caso, soporta presiones, porque esto es parte de la columna vertebral. Esta es una visión lateral. ¿Bien? Y, por ejemplo, si ustedes se encuentran con la columna vertebral todo acá arriba, todos los órganos que se encuentran por encima de ellos están siendo soportados por esta columna. Obviamente, entre vértebra y vértebra tiene que haber un disco, algo que soporte, que haga las veces de amortiguador frente a todo ese peso, porque el hueso en sí es estructura compacta, ¿bien? Y por eso los discos intervertebrales nos ayudan a nosotros a soportar esos pesos. Ustedes van a ver que durante la vejez o durante el desarrollo de su vida van a ver que nuestros padres antes tenían una estructura, por poner un ejemplo para que vean la importancia del disco intervertebral. Nuestros padres tenían, por ejemplo, una altura de 1,70 m, por ejemplo. Cuando llegaron a la vejez vieron que ellos se hacen más chiquititos, ¿bien? Tienen estructura más pequeña. En este caso es porque el disco intervertebral se adelgazó, ¿bien? No solo porque el viejito, el abuelo, tiene una curvatura en la espalda más pronunciada, sino que los discos intervertebrales se están cediendo de acuerdo, obviamente, al curso natural de la vida, ¿bien? Otro caso que ustedes van a ver también, se ve mucho en traumatología, es las hernias de disco. No sé si alguno trabaja con personas o moviendo objetos, para ver que muchos trabajadores utilizan lo que se le llama la faja. Justamente es para proteger la columna vertebral para movimientos indebidos o que no pueda soportar el cuerpo. ¿Bien? Si este disco intervertebral que adentro posee una almohadilla, digamos, de líquido pulposo, por decirlo de alguna manera, se rompe, es lo que se llama la hernia de disco. Bien, ese es un ejemplo de afección o patología, no sé si le podrá decir patología, que sufren las personas cuando se someten a trabajos con mucha presión, o por ejemplo en el caso de los enfermeros, que ustedes lo van a ver o van a ser testigos de lo mismo, es cuando remolcamos muchas personas o muchos viejitos que son dependientes, nuestra columna sufre. ¿Vean? Así que, y para eso ustedes tienen la biomecánica corporal, que lo van a estudiar, que es la forma de movilizar pacientes de manera correcta. ¿Se va entendiendo cómo vamos relacionando todo esto? El cuerpo humano es un santuario de cosas para poder estudiar enfermería. Bueno, y tenemos articulaciones óseas, soldaduras entre los huesos, que se denominan sinostosis, son inmóviles, por ejemplo, en el esfenoides y el occipital y entre los cuerpos vertebrales del sacro. Bueno, yo les había mencionado, estos son vértebras soldadas, estos son sinostosis. ¿Bien? Inmóviles. El sacro... Perdón, sí. yo tengo una duda con respecto a estos cuerpos vertebrales del sacro. Sí. Si surgieron así o se van solidificando con el tiempo. Si no me equivoco, ustedes cuando nacen, estas vértebras, digamos como que se encuentran adheridas entre sí por cartílago.
Luego, cuando ustedes empiezan a desarrollarse, estas vértebras se van fusionando. Van a ver que cuando agarran un sacro, acá podemos ver, van a ver que hay pequeñas divisiones acá. ¿Ven? Esas divisiones hacen un rastro de que alguna vez acá hubo algo entre estas estructuras. Esto justamente... No lo he escuchado, por eso tenía esta duda. Claro, sí. Ustedes van a ver que cuando son nenes, sus huesos no están desarrollados como una persona normal, sino que se van soldando. Es por eso que ustedes a veces pierden la movilidad de ciertas estructuras. Ustedes van a ver, los bebés, cuando los ven ahí jugando, van a ver que ellos pueden comerse las uñas de los dedos del pie. Yo me acuerdo que cuando era nene podía hacer esas cosas, y luego cuando vas creciendo te va costando más, y al punto que ya no podés hacerlo. Bien, eso justamente, claro, eso habla de la evolución o de la conformación ósea, de cómo va relacionándose el cuerpo humano con de un adulto, de un menor, de un nene, de un adulto maduro. Bueno, sinostosis, vértebras que se fusionan entre sí. Otra articulación, esfenoides occipitales, esto es de neuroanatomía. Pero nada, es una articulación que se establece entre esta parte de un hueso con el hueso occipital, con esto. Nada, recuérdenlo como nombre, porque para entrar a ver eso es muy neuroanatomía. Pero sepan que son articulaciones completamente inmóviles, sinostosis óseas. ¿Bien? Sinoviales, estas son las más divertidas. Son revestidas por cartílago, huesos unidos por cápsula articular y ligamentos. Ya hablamos de ligamentos. La cápsula presenta revestimiento sinovial en su cara interior. Nada, vamos a escuchar, el líquido sinovial, vamos a decirlo, es un líquido lubricante. Es como si ustedes tuvieran aceite, ¿bien? Un lubricante en sus estructuras para evitar, obviamente, ¿qué? El rozamiento. El aceite del motor que se utiliza para evitar el rozamiento. Bueno, las estructuras óseas también utilizan este líquido sinovial o este lubricante, que lo que me permite a mí, primero, por ejemplo, si esto fuera una pierna, por poner un ejemplo, yo cuando realizo movimientos durante toda mi vida, evito que estas estructuras se peguen entre sí y se desgasten. ¿Vean? Estas estructuras, para evitar ese desgaste, primero tienen un cartílago articular, que es una película de revestimiento, y tengo la cavidad articular en sí, que esta es una cápsula, una membrana sinovial, que va a ser la bolsa que va a contener todo ese lubricante, y adentro el líquido sinovial, que será el aceite lubricante, va a ser el líquido sinovial que me va a lubricar las estructuras. De esa manera yo puedo realizar movimientos, evito el desgaste y puedo seguir usándolo durante toda mi vida. Y eso es característico de articulaciones de gran movimiento. Articulación de los brazos, de la muñeca, por un ejemplo, ¿vean? Sinoviales. También a partir de las sinoviales hay un montón de movimientos, porque ustedes realizan no solo el movimiento de flexo-extensión, también realizan otros tipos de movimientos que, por ejemplo, acá tenemos entre vértebras, articulación en pivot, articulación esférica, que es la de los hombros, escápula y húmero, el del hombro, articulación en silla de montar, que se establece en los dedos, ¿ven? Articulación en bisagra, la que les mencioné de flexión-extensión, elipsoide, que se establece en los huesos del carpo, a nivel de la muñeca, articulación deslizante, que se establece en tarsianos y metatarsianos, que son articulaciones planas, como le dicen. ¿Ven? Todos estos tipos de movimientos ustedes los pueden realizar gracias a las articulaciones sinoviales. ¿Ven? No quería ponerme no sé, que hay bastante tema, por eso no quería explayarme mucho en eso, pero nada, ustedes van a tener que estudiar cada uno qué tipo de movimientos realizan, ¿vean? De acuerdo al movimiento, de acuerdo en el plano que ustedes hagan. Otro tipo de articulación de las sinoviales
que algunos libros lo mencionan, son, aquí vamos a poner el tema de los planos, uniaxiales, biaxiales y multiaxiales. Los uniaxiales permiten el movimiento alrededor de un eje en un único plano. En este caso, la articulación en bisagra o pivote. Por ejemplo, la articulación del codo puede realizar flexoextensión. Bien, ustedes, el único movimiento que pueden realizar en el codo es ese nada más. No pueden moverlo hacia el costado, no pueden moverlo de otra manera, sino que una flexoextensión nada más pueden realizarlo, y si es un solo movimiento, se le permite solo en un solo eje. En este caso, el eje transversal. ¿Bien? ¿Se acuerdan que el eje transversal iba de cadera a cadera? Bueno, a nivel del miembro superior también se puede establecer pequeños tornillos, en este caso del codo, que puede atravesar la articulación y ustedes realizar solo un movimiento de flexión-extensión. Por eso se le dice uniaxial, porque el codo no realiza otro movimiento, solo ese. Biaxial son las diartrosis que permiten el movimiento en dos planos perpendiculares. Por ejemplo, silla de montar, la condilla o articulación trapezoide metacarpiana. Voy a poner el ejemplo del codo de nuevo. Si bien ustedes pueden realizar movimiento de flexo-extensión, esto sería el húmero, esto sería si no me equivoco, el radio y el cúbito, ustedes pueden realizar movimiento de flexo-extensión, pero sin embargo a nivel de antebrazo, ustedes pueden realizar movimientos de supinación y pronación. Bien, ustedes pueden realizar con el antebrazo palma hacia arriba, palma hacia abajo. ¿Se entiende? Ese movimiento que ustedes realizan lo pueden realizar con las biaxiales. Bien. A ver, ¿qué otra cosa más? Listo. Y bueno, y aparte de eso, pueden realizar también la articulación de flexo-extensión. Imagínense que aparte de palma arriba, palma abajo, ustedes también pueden realizar flexo-extensión. Por lo tanto, son dos movimientos en dos ejes biaxiales. Y por último, las multiaxiales, que permiten movimiento alrededor de 3 o más ejes o planos. Estas serían las articulaciones de gran movimiento. ¿Bien? Articulación de la cadera, por ejemplo. Pueden ser articulaciones esféricas o planas. Y la articulación de la cadera es un gran ejemplo, porque también puede ser también la de la escápula con el húmero. Ustedes, la articulación que tienen en el hombro, pueden realizar movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, mover hacia afuera, hacia adentro, y lo pueden realizar en varios planos, en varios ejes. Por lo tanto, se llaman multiaxiales. En el caso del miembro inferior, como se ve acá, es exactamente lo mismo. Ustedes pueden alejar la pierna, acercar la pierna, flexionar, extensionar la misma pierna, pueden hacer rotación interna y rotación externa, o sea, están utilizando los tres ejes, por eso se llama multiaxiales. ¿Se entendió? Uniaxiales, biaxiales cuando son dos, multiaxiales cuando son más de tres. Cuando son tres o más de tres. Tengo una consulta. Sí. ¿Con pivot se refiere a trocoide? ¿Es lo mismo? Exactamente. Sí. Acá está el ejemplo. A ver si está acá. Pivote, no lo dice. Bueno, aquí de nuevo con las multiaxiales. Esta es articulación escapulohumeral, una visión, un corte, se realizó un corte a nivel coronal y se observa cabeza del fémur, articulación de la escápula, se ve músculo que atraviesa el que es el deltoides, aquí se colocan inyecciones, clavícula, articulación en sí. Estas estructuras que ven acá son ligamentos que refuerzan la articulación. Acuérdense que esta es una articulación sinovial. Tienen estructuras recubiertas de cartílago, tienen ligamentos que lo refuerzan. Aquí en este espacio debe haber líquido sinovial que permite evitar el desgaste del mismo. Y aparte también de articulación, también realiza movimientos flexo-extensión, abducción, aducción y rotación interna y externa.
3 ejes y 3 planos, tanto escapulohumeral como coxofemoral, en este caso. Esta es la articulación del miembro inferior. ¿Se va entendiendo? Vieron que voy explicando y vamos agregando más cosas y ustedes ya tienen la capacidad para poder describir una articulación. Multiaxial o artrodia o plana. Permite movimientos de deslizamiento o rozamiento. Es la articulación del carpo. Como les dije, como es hueso corto, cumple función de soporte de presión, permite movimientos, estos están asegurados por ligamentos, y el movimiento que realizan en sí, justamente lo hacen en los 3 planos también. Uno diría, pero este es un gran movimiento, este tiene poco movimiento, pero sin embargo realizan todos esos tipos de movimientos, aunque sean reducidos, pero los realizan. Movimientos de antero-posterior, movimientos hacia lo longitudinal, movimientos de rotación interna y externa. Si no, digamos, ustedes véanlo en su muñeca, la cantidad de movimientos que ustedes pueden realizar con las articulaciones del carpo. Pueden moverlas, flexionar, extensionar la muñeca, moverlo hacia los costados, hacer una rotación interna y externa. ¿Bien? Por eso es multiaxial. O articulación artrodia o plana también es, porque son huesos planos. Huesos cortos que realizan movimientos que se llaman artrodia o movimiento en plano. Biaxiales, los que les había mencionado, que son los que se realizan solo en dos ejes, en este caso en la articulación del carpo con el primer metacarpiano, que pueden realizar flexo-extensión y también pueden realizar abducción y aducción. ¿Bien? Esta es la articulación de silla de montar. Ven que las 2 flechitas, cómo se mueven en ambos planos. Y la elipsoide, que también es exactamente lo mismo. ¿Bien? Con 2 ejes de movimiento. ¿Bien? Un movimiento en rotación externa y también un movimiento en flexo, por ejemplo, en flexo-extensión. Ejemplo, metacarpiano, falange. Y luego tenemos, las monoaxiales, la trocoide o pivot, que me habían preguntado, que es exactamente lo mismo. Ejemplo de ellos son la primera vértebra con la segunda vértebra cervical. Este es el ejemplo de trocoide pivot. Esta vértebra, la primera vértebra, la C1, la atlas, que lo vamos a presentar, y la segunda, que es la axis, tiene una estructura que se articula con la primera vértebra cervical, tiene un ligamento que lo atraviesa y me permite a mí realizar un movimiento de cabeza, imagínense, para volver hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Bien? Gracias a esto. Esa es la articulación trocoide o pivot. ¿Bien? Y acá lo mismo, lo que les había mencionado más antes, era la articulación del codo. El radio, este es cúbito, cabeza del radio, que permite hacer movimiento de palma hacia arriba, palma hacia abajo, también llamado pronación, supinación, y también realizar movimiento de flexo-extensión. ¿Bien? En este caso, solo se habla de pivote, ¿no? ¿Por qué dice monoaxial? Ese es biaxial. ¿Se va entendiendo? Sí. Buenísimo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está Alice ahí? Sí, acá estoy. ¿Querés seguir? Me quedé sin... ¿Moriste? Dale. Dame un segundo que aceptame en el otro y voy. En el ELA la T. Voy con otra, no voy con mi cuenta, voy con la cuenta común. Perdón, no te escuché bien. ¿Qué hago? Que aceptame en el de L a la Z, porque me vas a tener que aceptar porque voy con otra cuenta. Bueno, entonces... Para que no haga eco. Está bien, pero no tengo acá tu link. Tengo un GDK y un ZY. Estoy con el puro. No tengo eso.
¿Qué cosa? ¿En qué estás? Estoy en GDK y en ZIY. ZIY, por eso, ahí te mandé la solicitud. Ahí está.